esta charla. Muy bien. Estamos es muy curioso porque son puras alumnas, son puras mujeres. Como sabían que ibas a estar aquí, eh, corrieron para estar presentes. Tienes un sex appeal que se nota hasta por Zoom. Muy buena. Este, te Oye, advierto que debido a este, de repente, 2, 3 segundos que se detenga, puede que alguna pregunta, alguna cosa les pida que de nuevo me la hagan, ¿eh? muy bien. Ya les conté que más o menos es un promedio de 200 libros los que has escrito, ¿no? Sí, más o menos. Oye, ¿cómo es tu método de trabajo? ¿Cómo le haces? ¿Cómo te organizas? Así es. ¿Cómo le haces? ¿Mm? ¿Cuál es tu método de Este, trabajo? bueno, mi método es la disciplina de la escritura diaria, ¿no? Por un lado, por el otro es cuando te cansas de algún tema o de alguna género de literario, por ejemplo, estás escribiendo una novela y de repente sientes que no va para ningún lado, pues te cambias a otro, ¿no? Te puedes escribir un poema, un cuento, una reseña de libro y viceversa, ¿no? Si estás escribiendo una reseña y de repente puedes cambiar a otro tema o otro tipo de artículo, de texto, ¿no? Eso te ayuda a no aburrirte de lo que estás haciendo. Y yo creo que buena parte de lo que hago es para no aburrirme, ¿no? ¿Escribes para Bueno, no bueno, aburrirte? así es. Vaya. Yo, escribir es siempre imaginar, ¿no? Imaginas qué vas a decir, imaginas qué estás investigando, pero todo es visual también, ¿no? O sea, estás escribiendo sobre un libro y a la vez estás imaginando qué puedes decir de ese libro. Puedes estar escribiendo una novela y puedes imaginar los personajes o las acciones de sus personajes. Puedes estar escribiendo un poema y a la vez sentir qué son las emociones que están contenidas en ese poema, ¿no? Oye, ¿tú sabes de Tan, tan. algún escritor que tenga la cantidad de libros que tú tienes? Sí, debe haber varios escritores, con muchísimos más libros que yo. Yo supongo que algún escritor tipo policíaco, tipo Earl Stanley Garner, que recuerdo mucho que él tiene una foto donde se sube una escalera gigantesca y junto a la escalera está una columna de sus libros publicados, que deben ser como unos 6 metros, 7 metros o más. Y él está subido a la escalera hasta arriba para tomarse esa foto con todos sus libros, ¿no? Como una monumento de altero de libros, ¿no? Entonces yo supongo que Simeón, este escritor, no sé si es francés o belga, también escribió centenares de libros, pero también debe haber otros tipos de escritores que escriban, no sé, libros tratados sobre temas específicos que deben tener también su montón de publicaciones, ¿no? Yo soy uno de esos, de tantos, ¿no? Pero no creo ser ni el primero, ni el segundo, ni el tercer lugar, ¿no? Ni estoy escribiendo Dicen aquí que hay pensando uno que se llama Vicente Blasco Ibáñez. Ibáñez. Ujú. Escribió. En el siglo XIX se escribía mucho. Emilio Salgari escribió no sé cuántos libros y eran novelas gruesas, pero eran sagas, ¿no? Lo que ahora llamamos sagas, que eran continuaciones. Entonces, tenía sagas de caballeros medievales en las cruzadas, tenía sagas de piratas en el mar Caribe, tenía sagas de piratas malasios, ¿no? En el Océano Índico. Entonces, tenía sagas de todo tipo. Ahí tenía de western, ¿no? En el viejo oeste. Entonces, yo pienso que muchos de los escritores del siglo XIX han sido insuperables en el siglo XX-XXI, cuando las sagas dejaron de usarse y también se dejaron de publicar las revistas folletinescas, ¿no? O que en los periódicos salía cada día un capítulo, ¿no? O cada semana un capítulo de una novela, ¿no? Entonces, los Víctor Hugo, los Alejandro Dumas, los Charles Dickens, pusieron marca en ese sentido, ¿no? Y ya en el siglo XX, tal vez gente como el que hizo Rice Burroughs, ¿no? El de Tarzán y el de las aventuras en Marte,
que hacían libros por docenas o por centenas, ¿no? ¿Tú vienes del siglo XIX? Bueno, ¿cuántos alumnos tienes en tu curso o cuántos participantes? Son como 10. Muy bien. Y todos son, te preguntaba la otra vez, todos son periodistas No, no, hay o- muchas personas de historia, de historia o bien de otras profesiones. Son de varias profesiones. muy bien. Cuando te preguntaba de qué se trataba era porque me mandaste el programa, pero no el marco de referencia de qué evento era. Entonces ya busqué, ya vi que era ¿cómo se llama? De cosas del noroeste, ¿no? Historia y frontera o algo así. El programa está dentro de eso. Sí, pero el taller es el que, Pero el tuyo es de la magia de la máquina de escribir al periodismo digital. sí, de hecho me invitaron hace 10 años aquí a Mexicali, al CEARTE. Fue la primera vez que estuve aquí y te invité. Estuviste tú en vivo en el Sí, CEARTE. sí, sí, me acordé. En el segundo piso. Así es. Y ahora me invitó Álvaro, a quien no conozco, pero es una persona muy cabezona y me dio mucho gusto venir con él. Muy bien. Oye, ¿de qué libros te sientes más orgulloso? Es una pregunta difícil porque es un poco así como, ¿cuál es tu hijo preferido, no? Y en ese sentido creo que me siento orgulloso de los libros que, que me han costado trabajo, pero que también han abierto espacios que antes no existían, ¿no? Yo creo que todos los libros que he hecho sobre historia de Baja California, en cuanto a las artes, en cuanto al periodismo, en cuanto a la historia de Baja California y de Mexicali, me parece que esos abren un camino, ¿no? Que no se había explorado, que casi siempre era escribir la historia del gobierno o de las autoridades y no la historia tal como la ven la gente en la calle, ¿no? Y luego están los libros literarios y yo ahí me metería en novelas, ¿no? Me gustan mucho mis novelas históricas. Me gusta Moriremos como soles de la Revolución de 1911 y me gusta El País de las Hormigas Rojas, que es de la Rebelión de 1781, aquí en la esquina de Río Colorado. Y me gusta mucho eh, las novelas primeras policíacas, ¿no? Mesquite Road, y me gusta mucho la primera novela de ciencia ficción, que es eh, ¿cómo se llama? Eh, ya se me olvidó ahorita el nombre. Es del mismo tiempo de la de Mesquite Road, ¿no? Laberinto. Muy bien. Esas son, digamos, las obras que me gustan. Ahora en ensayo, en general, hay una que acabo de publicar que se llama Diccionario de Ideas Sueltas y Pensamientos Mundanos, algo así. Y me gustan los libros que hago como diccionario porque te hacen estructurar el tema de una manera más amena, más fragmentaria, ¿no? No como un ladrillo que cae, sino como pequeños fragmentos. Entonces tú puedes escoger en dónde entrar al tema por donde gustes, ¿no? Oye, ¿por qué no nos hablas de estos personajes históricos como Rubén Vizcaíno, como David Piñera, que llegaste a conocer y has escrito sobre ellos? Perdón, no te oí bien. ¿Qué quieres que hable de Vizcaíno y de Piñera? Que nos cuentes de estos personajes que conociste y que fueron muy importantes para Baja California, que nos cuentes algo porque hemos estado hablando a los De ellos. alumnos, David, Gabriel Rivera y yo hemos hablado de ellos, pero tú también tienes libros que has escrito. Sería interesante que nos contaras qué clase de personajes fueron. Eh, bueno, yo lo que puedo decir de ambos personajes es que ambos son parte de una generación que yo le he llamado la de la Californidad, que establecieron las bases de nuestro desarrollo cultural, eh, promoviendo las artes, promoviendo el estudio de la historia,
realmente, profesionalmente, sin tantos prejuicios, ¿no? Ideológicos, y también que fueron gente que animó a otra gente a ponerse a hacer cosas artísticas, creativas, de investigar nuestro pasado. Y yo creo que tanto Vizcaíno a través del periodismo cultural como David Piñera a través de crear centros de estudios históricos como el de la UNAM o ABC, ahora llamado Instituto de Investigaciones Históricas de la UABC, creo que promovieron el interés por nosotros mismos, por nuestra historia, por nuestro desarrollo como región y como entidad. Y también creo que fueron los primeros en abrir los brazos a todo mundo. Yo creo que cuando se habla de periodismo cultural, existía desde luego desde antes, desde décadas antes, había siempre espacio, y más antes, en los años 20 y 30, había mucho espacio para la creación. Es decir, tú ves un periódico fronterizo y descubres que en él siempre va a haber un espacio, una página dedicada a a un fragmento de poemas o un fragmento de una novela o un cuento de alguien. Y eso hace ver que el periodismo siempre estuvo muy atento a dejar espacio a lo cultural, a lo creativo, sobre todo a lo literario. Entonces, eso siempre estuvo ahí presente, y cuando Vizcaíno a fines de los 50 y David Piñera en los 60 estuvieron buscando dar a conocer a las nuevas talentos artísticos, se podría decir, de su tiempo y de su generación o de generaciones más jóvenes. Pienso en Vizcaíno, en el apoyo que le dio a Héctor Benjamín Trujillo o a Horacio Enrique Nansen o a tantos otros escritores a través de la Asociación de Escritores, ¿no? Yo pienso que ayudaron a mantener el camino cuando no había instituciones que te dieran la mano en el sentido de darte un espacio para que tú presentaras tus creaciones y las leyeras, un espacio para editarte tus libros. Entonces, esa labor que hicieron Vizcaíno primero y David Piñera sobre todo en tomar conciencia de quiénes éramos y a qué tantas tradiciones culturales pertenecíamos. Es decir, a la tradición desde luego occidental, pero también a la tradición de los pueblos nativos, ¿no? Gabriel, ¿en qué estás trabajando actualmente? Mira, cuando yo digo trabajar, es que hay como tres niveles de trabajo. El primer nivel es, y el más obvio, es en el que estoy imaginando los libros a futuro que me gustaría hacer, ¿no? Eso queda como un planes A. Luego está los libros que ya escribí y que ahorita estoy o revisando o ya están en alguna editorial y están, pero que todavía tengo que trabajarlos en el sentido, me los envían con dudas. Oye, aquí dijiste tal cosa, pero en la página tal, dices otra y hay una contradicción, entonces tengo que revisarlos, ¿no? Y por último están los libros que estoy trabajando en manuscrito, digamos. O Entonces, sea, yo te podría hablar más bien prefería hablar de los libros que estoy trabajando ya como una realidad, que ya se van a publicar. ¿escribes a Estoy mano? trabajando ¿Escribes a en mano? buena parte, una parte sí, por ejemplo, la poesía casi siempre la escribo a mano. Ciertos textos literarios como ensayos o reseñas puedo escribirlos a mano, pero en realidad gran parte de los textos, por ejemplo, una novela la escribo ya en computadora directamente, ¿no? Y en esos textos está una novela policíaca, la 14ª de Miguel Ángel Morgado, que publica la editorial Red Room, que va a salir a fines de año. Está una antología de mis cuentos de policíacos y criminales que se publica por el Fondo de Cultura Económica, que salen en estos 2, 3 meses, ¿no? Y estoy también en, en un libro de poesía que va a sacar una editorial de la Ciudad de México y que son poesías muy recientes, ¿no? Y que hay
hay algunos poemas épicos que me gustan mucho y que espero que les gusten a los lectores a futuro, ¿no? Entonces, estoy corrigiendo, estoy creando y estoy imaginando. Esas son las tres etapas en que me muevo. Muy bien, te quieren hacer una pregunta. Eh, Disparen. ¿Qué libro le ha dado mayor satisfacción? Más fuerte. ¿De él? ¿Qué libro te ha, pues ya le había hecho la pregunta, ¿qué libro te ha dejado mayor satisfacción? Pues todos son tus hijos. Sí, no creo que haya ninguno que me haya dejado más que otro. Lo que ha pasado más bien es al contrario. Hablar de que muchos de los libros que he escrito, debido a la cantidad de libros que he escrito, muchos nunca han tenido una sola mención en términos de reseñas, por ejemplo. Se han publicado y yo tengo la idea de que no se han leído, ¿no? Porque no he recibido una intercambio de una reacción. Sin embargo, lo que me ha sorprendido es que muchos años después me he encontrado lectores que me hablan de ese libro específico que yo lo veía como la oveja negra, ¿no? Como ese libro que nadie había leído y que se había quedado en el limbo y que resulta que al final de cuentas alguien lo leyó y tiene algún comentario que hacer sobre él. Yo te haría la pregunta la haría yo, ¿qué libros te han parecido a ti, si has leído alguno de ellos, de mi obra, que te han dejado alguna satisfacción o ninguno de ellos, o no has leído ninguno? Porque entonces la pregunta está un poco en el aire, ¿no? Porque es una eh, Se congeló la y te digo imagen. una cosa más, eh, bueno, una cosa más que diría es que en los libros necesitan una reacción de parte del lector, tener lectores para también seguir con vida, ¿no? Entonces, yo más bien te pregunto a ti, ¿cuáles son los libros que has leído, míos? Y de seguro no has leído ninguno, o muy pocos, o solamente uno. Entonces, me Oye, Gabriel, interesaría saber si has leído algún libro mío, Gabriel, para yo también tener una idea de qué libros sí se leen y cuáles libros no. si le preguntaras a Jaime Chaides cuáles son los libros que más le han gustado de Gabriel Trujillo, ¿sabes qué te contestaría? Por favor. Los libros sobre cine, Imágenes de Plata. Bueno, en cine tengo 3 libros, ¿no? Imágenes de Plata es el primero, luego tengo Mitos y ritos cinematográficos, Baja California, mitos y ritos cinematográficos, que salió como 2 o 3 años después, y tengo un libro del 2016, 15, 17, que es tan lejos, ¿cómo dice? Tan lejos de los Churubusco, o tan lejos de Hollywood, o tan cerca de Hollywood, que es una frase tomada de la de Porfirio Díaz, que dice: "Oh, México, pobre México", ¿no? Em, o, o pobre de la frontera, tan lejos de la que tiene una gran ventaja por estar tan cerca de Hollywood y de la fábrica de sueños, ¿no? Entonces, hay muchísimas historias de Hollywood que suceden en Baja California y que son muy simpáticas y muy amenas y muy divertidas, ¿no? Hay ¿Por una qué el alumna cine? que pregunta si hay un libro que haya sido guión de cine. Eh, Hay un cuento que se hizo animación y se hizo y está en internet. No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero si buscas película animación, El Pozo, creo que se llama El Pozo, Gabriel Trujillo Muñoz, te va a aparecer. Y si buscas 4 caricaturas que se hicieron, que se llaman Mexicali Soy Yo, que son la historia de Mexicali, los primeros pasos de Mexicali, contados en caricatura, que duran como 3 minutos cada uno en general, las 4 duran como 12 minutos, ahí está. Y acabo de firmar contrato para que una novela corta mía o cuento largo que se llama eh, Lunada Pari o Cachorros, tiene los dos nombres, que es una historia lógicamente de hombre lobo o de cachorro lobo. Este está en proceso de ser hecho el guión o el libreto para hacerse película, ¿no? Quién sabe cuándo salga. Yo supongo que la van a filmar, si la filman,
porque en los proyectos de cine nunca es seguro nada hasta que sale el producto, ¿no? Entonces, es una película que seguramente puede que se filme el año próximo, ¿no? Gabriel, te agradezco la charla y pásatela bien. Muy bien, muchas gracias. Espero que esto les haya servido o hay alguna otra pregunta. Gabriel, quieren que hables del libro La canción del progreso. Cuando me invitaste a esto, me traje esto. Y también te mandé un vínculo para los que participan em, en tu taller, para que entren a él, que es un libro reciente del 2023, que se llama Con mucho riesgo, que es una historia del periodismo de Mexicali del 1914 a 1964 y puedes entrar gratuitamente, lo publica el INER. Entonces, ese vínculo que te di, pásaselo a tus participantes para que tengan un libro en ebook, ¿no? Y este libro, que es La canción del progreso, es un libro que publiqué en 1999, me publicó el IMAC, en aquellos tiempos en que apenas nacía, y es un libro sobre el desarrollo de la prensa en Baja California desde los tiempos de Manuel Clemente Rojo, allá por 1870, hasta 1999, cuando aparece Frontera en Tijuana, el periódico Frontera, que es de la Fundación Gili, ¿no? Que es la Crónica en Mexicali y el regional, creo que es el regional en Hermosillo. Y es una historia de los primeros pasos, de las primeras generaciones que en Baja California se hicieron y que fueron primero en Ensenada, luego fueron en Mexicali y finalmente a partir de 1925 fueron en Tijuana, porque cuando hablo de esto hablo de que hubo prensas, hubo imprentas ya que podían publicar en cada ciudad el periódico. En Mexicali aparecieron en 1917, en Ensenada empezaron a aparecer desde 1882-84 y en Tijuana en 1925, ¿no? Cuando se llevaban una imprenta en Ensenada, creo que se la llamó Gabriel Victoria, se la llevó a Tijuana. Entonces estamos hablando de una historia de un periódico que se hacían, que era el periodista hacía su propio periódico. Era el empresario, era el emprendedor, digamos, que hacía su propio periódico y que luchaba por ese periódico a sangre y fuego, ¿no? Y literalmente a sangre y fuego. Entonces es una historia que luego se convierte ya en periódicos empresariales con Álvaro, se le fue la pantalla. con periódicos empresariales a partir del 59 con El Mexicano, en 1964 con La Voz de la Frontera, y de ahí en adelante es un periodismo ya casi no de los periodistas, sino un periodismo de las empresas que lo hacían como un negocio, pero también como como un negocio y también frente a las autoridades de gobierno para poder presionarlas, ¿no? Muy bien, Gabriel. Gracias por la entrevista. Gracias a ustedes, nos estamos viendo. Saludos a quienes estuvieron por ahí. Gracias, hasta luego. Ok. Bueno, pues está un poco quedada, pero se logró una charla intelectual de tantos libros. ¿Qué te pareció? Tú me lo conoces mucho. Pues este libro que ahora al final es un por pues son 700 páginas. Habla de la historia de los más del pueblo. Ahí me lo he empezado con el libro,